Bueno, es una alegría daros la bienvenida hoy a este nuevo encuentro de estudio y reflexión con Manuel Fernández. Como sabéis, en nuestra senda teosófica no buscamos solo acumular conocimientos, sino afinar la conciencia, abrir la mirada y aprender a leer los símbolos que el mundo nos ofrece, tanto en el pasado como en el presente. Hoy tenemos el privilegio de poder asistir a una charla con Manuel Fernández, compañero de camino, arqueólogo de vocación y profesión. Lo único que ocurre es que Manuel Fernández no está aquí presente. Me ha tenido que enviar un vídeo porque le era imposible conectarse y bueno, nos ofrecerá un estudio teosófico que no solo será una exposición de ideas, sino una invitación a mirar más hondo, a cuestionar lo obvio, a reconocer los hilos invisibles que unen el pasado, el presente y nuestra propia evolución. Pero claro, se quedarán preguntas abiertas para el próximo día que él tratará de responder, que me podéis dejar a mí y yo se lo pasaré directamente para que las pueda contestar. Como sabemos, la arqueología no consiste solamente en ruinas ni trata solo las capas del sentido. Siempre todas las civilizaciones han buscado respuestas sobre quiénes eran, de dónde venían, hacia dónde se dirigían. Entonces, en ese sentido, la mirada de Manuel conecta de forma natural con la teosofía, porque ambas nos invitan a excavar en la realidad visible para encontrar las verdades invisibles que la sostienen. Es ese cruce precisamente entre historia, espiritualidad y experiencia viva, que es la que personifica Manuel, que nos recuerda que el conocimiento auténtico no solo se estudia, sino que se habita. Así pues, voy a dar paso al vídeo que me ha dejado Manuel para poneros, donde él dará su exposición de los presocráticos y sobre todo de Pitágoras, en la figura en la que se centrará hoy. Buenas tardes a todos los y a todas las presentes, señoras y señores, y es un placer volvernos a reencontrar. Siguiendo el programa que teníamos previsto para este año con Ginara Hadassa sobre la filosofía, vamos a hacer unas cuantas, a lo largo del curso, unas cuantas sesiones de forma descendente, ¿no? Entonces tocaremos a los presocráticos levemente, pero sobre todo nos vamos a centrar en Pitágoras hoy y luego en Platón y la influencia que tiene Platón en la Edad Media y en el Renacimiento en varios autores, sobre todo. En términos de literatura. Bien, pues buenas tardes. Quisiera invitarles hoy, por ser el primero, a realizar un viaje, digamos, en el tiempo. Un viaje que nos va a llevar a más de 2500 años hacia atrás, hasta una época en que la filosofía, la ciencia, espiritualidad, aún no estaban separadas. Una época en la que solo un hombre podía ser matemático, podía ser músico, astrónomo, maestro, místico, político, todo al mismo tiempo. El, el hombre en cuestión este sería Pitágoras de Samos. Es decir, era todo un arquetipo. Un hombre nos evoca de inmediato a un teorema, quizá el más famoso de la historia de las matemáticas. Pero tengamos en cuenta que Pitágoras fue mucho más que una fórmula. Fue un viajero incansable, fue un buscador de sabiduría, fue un fundador de una comunidad filosófica sin precedentes por su importancia y fue un gran pensador cuya influencia nos marca hoy en nuestros días incluso.
Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre lo que es su vida de forma cronológica, desde su nacimiento un poco hasta la muerte, pasaremos por sus viajes, sus descubrimientos, su escuela, su pensamiento, su empirismo científico, su legado, y al final yo ofreceré unas conclusiones personales en términos académicos que espero nos ayudarán un poquito a valorar su figura con una perspectiva que da el tiempo. Podemos decir sobre su nacimiento muy poco y el contexto histórico. Se sabe que Pitágoras nace alrededor del 570 a.C. en la isla de Samos, en el mar Egeo, lo que era la Magna Grecia. Pero imaginen por un momento ese mundo, un archipiélago de ciudades-estado. Las ciudades-estado eran heredadas ya desde Mesopotamia, cada una con su propio gobierno, su propio carácter y su propio destino. Samos era una polis próspera, un punto de encuentro entre comerciantes mesopotámicos, griegos, fenicios y egipcios. Era un lugar donde las ideas circulaban con la misma facilidad que las mercancías. Durante su juventud, Pitágoras de Samos estaba gobernada la ciudad por Polícrates. Polícrates era un tirano, por lo que se denominaban entonces tiranos, ambicioso, que convirtió la isla en un centro cultural y económico en primero. Y me refiero, al decir ambicioso, no en el mal sentido de la palabra, sino en el impulso que daba, porque el ser tirano no tiene la misma connotación en la antigüedad que la que tiene hoy en día. Bajo su mandato se construyen grandes obras, impresionantes de hecho. Se atrajo a artesanos y sabios de toda la Magna Grecia, de todos los sitios, y se fomentó un ambiente intelectual muy, muy brillante. Además, ese contexto es el que hizo y en el que creció el pequeño Pitágoras. Pitágoras, su padre, se sabe de él, se llamaba Nesarco, que era un comerciante o artesano, posiblemente era grabador y encastador de gemas o de piedras preciosas. Su madre, Pitaide, o Pitia también se la llamaba, era de Samos también. La familia de Pitágoras gozaba de una posición económica suficiente como para ofrecer a su hijo, al pequeño Pitágoras, una educación bastante privilegiada. Desde pequeño, Pitágoras muestra curiosidad de forma inusual por el mundo natural y por la cultura en general. Le fascinan los números, los sonidos, las formas, la astronomía, los astros. Más que la astronomía, él no conocía la astronomía, pero le fascinaban los astros. Observaba la naturaleza con mezcla de asombro, podríamos decir, y disciplina al mismo tiempo. Podemos decir que no era un niño común, porque tenía una sensibilidad muy, muy especial para percibir patrones, armonías y ritmos naturales. En su juventud, Pitágoras entra en contacto con algunos de los primeros filósofos jonios o jónicos también de la época, que estos marcaron además profundamente su pensamiento filosófico y su pensamiento intelectual en general. El primero y más importante fue Tales de Mileto. Tales de Mileto, el presocrático Tales, era considerado o es considerado el padre de la filosofía occidental. Y el primer hombre no egipcio en medir la pirámide de Jufu, o Jufu es Keops, y en enunciar además la teoría de los triángulos semejantes en nuestro continente, es decir, en Europa y en la Magna Grecia. Esto Mileto le enseñó que el universo podía comprenderse mediante la razón. No era necesario recurrir a mitos para explicar la naturaleza. Fue Tales también quien, según la tradición, animó a Pitágoras a viajar a Egipto para aprender de los sacerdotes. Es importante puntualizar que los sacerdotes en Egipto, tanto en Egipto como en Mesopotamia, eran en realidad geómetras, porque eran los que cuando bajaba el Nilo tenían que volver a medir la tierra
y conocían muy bien las proporciones y las formas de medirlas. ¿Por qué? Porque cuando bajaba el Nilo quedaba una capa de limo, que era lo que luego se usaba para fertilizar esos valles que hay alrededor del Nilo, pero se perdían las lides. Y los sacerdotes, que eran los geómetras, eran los que reconfiguraban el terreno. Y aquí les invito, si quieren, a que vayan al Escorial y vean el trabajo sobre los sacerdotes egipcios y mesopotámicos que se hace y que está plasmada en frescos generalmente y en el techo sobre la geometría y los sacerdotes egipcios haciendo esto que les digo. Bien, continuando, otro maestro de Pitágoras importante fue Anaximandro. Anaximandro fue un discípulo de Tales. De él aprendió la idea de que el cosmos tiene un orden y una estructura y que de ese orden puede expresarse mediante principios abstractos. Finalmente también podemos mencionar a Ferédice de Siros, un pensador que era más místico. Un poco le transmitió la idea de la inmortalidad del alma y de la transmigración, que son conceptos que Pitágoras adoptaría y desarrollaría profundamente y profusamente. Es decir, Pitágoras no era un reencarnador, no entendía la reencarnación, entendía la transmigración, que es un concepto diferente, aunque pueda parecer lo mismo, del alma. Así, desde joven podemos decir que Pitágoras combina tres dimensiones: la razón, la ciencia y el espíritu, o lo racional, la científica y lo espiritual. Es una combinación que definiría toda su vida y toda su obra. Y, por supuesto, todo su legado. No recoge el consejo de Tales y decide viajar. Sus viajes van pues, de Egipto a Babilonia, es donde él aprende. Pues siguiendo el consejo de Tales, emprende un largo viaje a Egipto, su primera parada. Probablemente esto ocurre sobre el 550 a.C. o antes de nuestra era. Allí estudió en templos diferentes como Heliópolis, Memphis y en Tebas. Pero era importante aquí ver que la enemistad de los sacerdotes menfitas hizo que el rey, la enemistad con el rey me refiero, lo recomendara viajar y estudiar en Heliópolis, que eran más próximos a él, a la corona. Ya saben que los nomos o regiones del antiguo y Alto y Bajo Egipto, pues no necesariamente tenían los mismos cultos ni los mismos dioses, con lo cual podríamos decir, sus ciertos piques, ¿no? Pues los sacerdotes egipcios, que eran depositarios de conocimientos, como ya expliqué antes, muy avanzados en geometría, astronomía y en rituales, y ahí comienza él, generalmente o principalmente en Heliópolis, a aprender de ellos. En Egipto, aprende a medir la tierra, las tierras, mejor dicho, a observar los astros, a comprender la relación entre las formas y los números. También aprendió disciplina, aprendió silencio, purificación, simbolismo, iniciación, y muchas de las prácticas que más tarde él adopta en su escuela tienen raíces egipcias. Se dice además que pasó, antes de ser admitido en Heliópolis, varios años en el Pronaos, hasta que fue recibido como un discípulo. Esto es una tradición. Su viaje, de todo modo, no termina allí. Tras la conquista de Egipto por el aqueménida Cambises II el Grande, Pitágoras es llevado cautivo a Babilonia, donde entró en contacto con los magos babilónicos. Los magos eran los sacerdotes y geómetras, que la palabra es magoi, eran los magos. También llamados, aparte de babilónicos, caldeos, se les conoce también, ¿no? Como magos caldeos. Allí estudió matemáticas babilónicas, que tenían connotaciones diferentes a las matemáticas conocidas de la época. Y principalmente estudió allí toda la astronomía, los ciclos astronómicos y las técnicas de purificación espiritual también fueron aprendidas en Babilonia.
Estos viajes no solo amplían su conocimiento, transforman su visión del mundo. Pitágoras comprende que distintas culturas compartían así una intuición común, y era que el universo está regido por leyes numéricas. Aquí entonces es cuando propone él la teoría de la música de las esferas. Esta es una de las historias más célebres de Pitágoras, que se cuenta, se dice que en Samos, y antes de recibir la formación en Egipto y Babilonia, ya era bastante sabio entonces, y al pasar por delante de una fragua o una herrería, ¿no?, escuchó golpes de martillos y notó que algunos producían sonidos armónicos. Esto lo intrigó, penetró en el local y solicitó examinar los martillos. Y descubrió que los intervalos musicales dependían de proporciones numéricas. Es decir, los golpes de martillo, esa continuación, daban unas proporciones numéricas. Descubrió, por ejemplo, que la proporción 2:1 produce una octava. La proporción 3:2 produce la quinta. La de 4/3 produce la cuarta. Esto los músicos lo entienden bien, claro. Soy músico, no puedo explicarlo muy bien, pero lleva una armonía todo este recorrido. Este descubrimiento lo llevó a una conclusión muy revolucionaria, que la armonía es matemática, y además que es una matemática pura. Y pensó, si la música se rige por proporciones, ¿por qué no el cosmos entero? Ese fue el pensamiento que tuvo Pitágoras. Así nace la idea de la música de las esferas, famosa de Pitágoras. La idea de que los cuerpos celestes, al moverse, producen una armonía inaudible para los humanos, pero que es real, una armonía que expresa el orden del universo, una armonía, en definitiva, que no es necesariamente musical, sino que puede pensarse solamente como sonidos armónicos y rítmicos, no como una música. Hay que diferenciar aquí. Su teorema, que es por el que realmente es más famoso, los babilonios ciertamente ya conocían esas relaciones numéricas. Pitágoras, esos fue quienes demostraron este teorema que lleva el famoso teorema de Pitágoras. Y no es ni más ni menos que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto, pues para que tengan idea, se lo muestro así. Esto es el teorema de Pitágoras. Este triángulo rectángulo, este sería la hipotenusa y los dos catetos. Si metemos el líquido, fíjense, el líquido que contiene lo que sería el cuadrado de la hipotenusa, pues observen que es el mismo que los dos catetos. Y los dos catetos, si lo vertemos, pues lo mismo. Es decir, esto es el teorema de Pitágoras, demostrado pues con un triángulo, ¿vale? Pero bueno, para que capten esa idea. Este teorema se convierte en un símbolo del pensamiento racional. No era solo una fórmula, era la prueba de que el mundo puede comprenderse mediante demostraciones lógicas. Y toda área horizontal y vertical puede medirse. Todo es medible. De hecho, se midió la Tierra y, como dije antes, Tales de Mileto ya midió la pirámide de Jufu desde su base. Además, mediante un sistema muy fácil, un sistema muy sencillo, que era el de los triángulos semejantes. Pues bien, después de este aprendizaje en países extranjeros, en países de una cultura muy amplia, y tras muchos años de viaje, Pitágoras regresa a Samos e intentó fundar una escuela llamada el Semicírculo. El ambiente político que había bajo el gobierno de Polícrates no era en esa época ya muy favorable. La tiranía chocaba con su ideal de armonía y libertad interior. Eso hizo que él, digamos, pusiera tierra de por medio. Y más que huir, se marchó y decidió marcharse. Viajó al sur de Italia, toda la zona de Tarento,
a una ciudad que era de la Magna Grecia, llamada Crotona. En Italia, en el sur de Italia, está situada, cerca de Tarento. Allí fue recibido, además con mucho cariño por el pueblo y con gran entusiasmo. Y encontró además el lugar ideal para fundar su comunidad. ¿Por qué? Porque le dieron todas las facilidades. No tuvo allí el problema que tuvo con Polícrates a su vuelta de Egipto y de Babilonia. En Crotona, podemos decir que la escuela pitagórica no era una escuela en el sentido moderno de cómo entendemos nosotros hoy en día qué es una escuela. Era una comunidad filosófica, científica, religiosa y política al mismo tiempo. O política también. Sus miembros vivían en comunidad, vivían juntos, compartían bienes, seguían reglas estrictas y se dedicaban al estudio y a la purificación moral. Esto recuerda a las órdenes religiosas contemplativas, como podrían ser los cistercienses, ¿no? Por ejemplo, o los benedictinos, más o menos para que tengan una idea de cómo eran. Y había dos categorías de alumnos principalmente. Había alguna más, pero los dos principales, el núcleo, eran los acusmaticoi, que se llamaban, esto eran más o menos los oyentes, que eran personas que escuchaban las enseñanzas sin ver al maestro. El maestro estaba oculto para ellos. Y se centraban fundamentalmente en la moral, la disciplina y en la rectitud de la vida diaria. Como les he dicho, no podían ver al maestro, es decir, el maestro no se dirigía en directo a ellos. Y luego tenían los matemáticos, los matematicoi. Esto era un círculo ya interno, matemáticoi. Estudiaban matemáticas, estudiaban la astronomía, música, filosofía, toda la ciencia posible y la naturaleza posible estaba presente en esos aprendizajes. Tenían acceso directo al maestro. Estos sí escuchaban y aprendían directamente de Pitágoras. Y vivían, por supuesto, en comunidad. La escuela, digamos, que funcionaba casi como, dije antes, como una orden, si no religiosa, iniciática. El silencio, la obediencia, la reflexión, la búsqueda, la armonía eran fundamentales. De hecho, vivían en cuevas. Su principal centro de poder para recibir toda la información que procesaba el universo, la recibían en cuevas y salían al amanecer a ver el sol, cómo salía el sol, y también los atardeceres. O sea, tenían una disciplina adecuada a lo que pensaba su maestro. Luego tenían también una actividad política. Pitágoras no se limitó solamente a enseñar. Pitágoras también influyó en la política de Crotona. La de Crotona, no la de Samos, la de Crotona. Promovía además un modelo basado en la moderación, un modelo justo, es decir, en la justicia, en la armonía de la sociedad. Defendía que los mejores y los más virtuosos hombres eran los que debían gobernar. Esto era rivalizar con la democracia en ciernes que había, ¿no? Pero bueno, ahora lo vamos explicando. Tenemos que tener en cuenta que su influencia, la influencia de la política que proponía Pitágoras fue tan grande que generó mucha tensión en grupos rivales, especialmente con quienes defendían modelos más democráticos. Estas tensiones acabaron provocando la caída de la escuela. Por resumir un poco, su escuela gobernó Crotona con sabiduría, con ética y con moral. De hecho, fueron una especie de alcaldes o gobernadores civiles de Crotona. Pero el peligro en ciernes era, como dije antes, la democracia. La democracia es la que barrió, digamos, toda esa ética política de la escuela pitagórica. En cuanto a su pensamiento filosófico, creo que es importante resaltar que se puede, digamos, resumir en unos ejes fundamentales. Lo primero, la idea de que el número es el principio de todas las cosas. Eso es lo que pensaba Pitágoras.
Para Pitágoras los números no solo eran herramientas, eran la esencia del cosmos y eran números, ideas, eran ideas. El número no era para contar, era una idea. Por eso cuando vemos la proporción áurea o el número áureo, tenemos que verlo en esa proporción, no de una medida. Tenemos que verlo como un número idea. Es una idea. O, digamos, segundo eje podría ser la existencia de dualidades fundamentales. Lo limitado y lo ilimitado, el par e impar, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, la armonía, surge del equilibrio de los opuestos. Sin un opuesto no hay armonía. Esto es como la religión. Si no hay un diablo o un demonio, ¿para qué queremos a un Dios? Porque sin el miedo que tendríamos a la muerte de nuestro alma, ¿para qué quieres a Dios? Es así de simple. Siempre tiene que haber el opuesto para que haya un equilibrio. En tercero, el tercer eje fundamental, para mí o en mi opinión, era la inmortalidad del alma y la transmigración del alma. El alma pasa por múltiples vidas y debe purificarse y debe liberarse en cada ciclo. Y según los merecimientos transmigra, no se reencarna, sino que transmigra a cualquier otro ente, que puede ser del reino vegetal, del reino animal o del reino animal racional, es decir, del hombre. El cuarto eje sería la idea de que la vida debe vivírsela como una búsqueda de armonía. La moderación, la disciplina, el silencio, la comunidad, el estudio, la introspección en general eran importantísimas en cómo proponía Pitágoras que se debía vivir una vida. Influyó notablemente también Pitágoras en otros filósofos, eso es conocido, ¿no? La influencia, digamos, más importante o su pensamiento marcó más profundamente, sobre todo a Platón. Platón era un pitagórico, adoptó la idea de un cosmos matemático. Y no tienen más que leer sus libros, los libros de Platón. La república, por ejemplo, viene bien explicado, ¿no? Y es un término totalmente pitagórico. Filolao también desarrolló la teoría del fuego central, tal como propone, como intuía Pitágoras. Empédocles tomó las ideas de la purificación también, según la escuela pitagórica. Incluso Aristóteles, el racionalista Aristóteles, tan admirado por mí, por ejemplo, heredó conceptos sobre la estructura y la lógica. El neopitagorismo y el neoplatonismo lo elevaron a una categoría de sabio y divinidad. O sea, se le adoraba. Él adoraba los números como entidades divinas y los neopitagóricos y los neoplatónicos lo subieron al rango de sabio divino, con lo que conlleva ese título. Es decir, su legado atraviesa siglos y más siglos y llega hasta la ciencia moderna. Hoy en día se siguen usando sus términos en cuanto a los números, ¿no? Y bueno, decayendo este hombre con la edad y la persecución y tal, bueno, su escuela y cómo le llega a este hombre la muerte, cómo desaparece Pitágoras. ¿Qué sabemos? Pues sabemos que su escuela fue atacada por motivos políticos. Según la tradición, un grupo de opositores incendia su casa, donde se reunían todos los pitagóricos, no solo él. No era su casa, él no vivía en una casa particularmente, vivía en comunidad. Pitágoras ya por entonces era anciano. Probablemente una de las versiones extendidas es que murió en Metaponto, en Italia, y se cree que alrededor entre el 490 y el 495 antes de nuestra era, ¿no? Es decir, antes de Cristo. Y probablemente que fue asesinado por seguidores de un personaje al que él rechazó en su escuela, llamado Filón. O sea, es decir, murió como una venganza. Esa es una posibilidad.
Hay otras versiones, dicen que murió en un incendio. Un incendio que probablemente también que fue provocado. Otros que escapó y murió al final de hambre y en la pobreza. Camino a Tarento. Camino a Tarento. O sea, hay varias versiones. No se sabe a ciencia cierta, ¿no? Otros que falleció tiempo después de todas estas tribulaciones, pero todas coinciden en que su comunidad sí quedó dispersa. Es decir, no siguió a través de los siglos o de los años, llegamos ornamentando esa cultura que había hecho el maestro ese. Y bueno, como conclusiones, mis conclusiones sobre quién es Pitagóricas para ir acabando, yo diría que fue sobre todo, o en primer lugar, un puente entre la ciencia y lo espiritual. Es decir, entre la razón y la intuición, mundo intuitivo, mundo racional. Ciencia, empirismo y espiritualidad. El pensamiento de Pitágoras combina el rigor matemático a la vez que el misticismo religioso. Esta síntesis influyó mucho, sobre todo en Platón, y a través de él en toda la filosofía occidental. En segundo lugar, su escuela fue la precursora de instituciones científicas y filosóficas posteriores. Vida en comunidad, la jerarquía del conocimiento y la búsqueda de la verdad anticipan modelos como el que luego fue la academia o el liceo de Platón, de Aristóteles. Academia de Platón y liceo de Aristóteles. Un poco fue el precursor de estos acontecimientos fundacionales. Como tercer lugar, también diría que el pitagorismo introdujo una idea revolucionaria, y es que el universo es matemático el universo. Esta intuición es solo un pilar en la física moderna. Hoy se siguen sobre estos pilares estudiando la astrofísica. En cuarto lugar, la influencia política muestra que su filosofía no solo era teórica, sino que buscaba transformar la vida de la sociedad, la vida del ciudadano. La del ciudadano, sobre todo el que menos tenía. Eran compasivos, eran éticos, morales, enfrentados totalmente a lo que era o lo que llamamos o conocemos como democracia. En quinto lugar, la transmisión de su legado es compleja. La falta de escritos propios, por lo menos autógrafos, y la naturaleza esotérica de su escuela dificultan bastante separar hechos de mitos. Pero al mismo tiempo tenemos que recordar que es innegable su impacto en la sociedad moderna y en la filosofía moderna. Y finalmente, ya para acabar, Pitágoras es una figura fundacional, no solo por su teorema, sino porque ha inaugurado una forma de pensar donde el número, la armonía y la razón se convierten en las claves para comprender el mundo. Y hasta aquí, muchas gracias por su atención y como no estaré presente cuando sea la difusión de este vídeo, desde luego, si tienen alguna pregunta o algo, pueden decírselo a Elena o mediante el chat o ella me las hará llegar y bueno, yo si en la medida que pueda resolverla, la resolveré. Y ya, bueno, pues les emplazaremos para la siguiente, que creo que será interesante, porque, digamos, vamos a hacer unas cuantas sobre filosofía, pero sobre todo filosofía aplicada, cómo se ha desarrollado en el arte, en el simbolismo, en la literatura, a través de los siglos. Muchas gracias por su atención y un placer el haberles tenido hoy. Gracias. Bueno, espero que os haya resultado interesante. En mi opinión, la verdad es que es para plantearse muchísimas cosas y para
compartir después en una tabla redonda un poco lo que cada uno opina, ¿no? Sobre las palabras de Manuel. Además que da lugar a muchas reflexiones, que da lugar a muchos comentarios. Entonces, en cualquier caso, preguntas, pues me las podéis compartir a mí a través del correo electrónico que conocéis como Sociedad Teosófica, que es la de ginarajadas@sociedadteosófica.es, o directamente por el WhatsApp o por el medio que queráis, me podéis hacer llegar vuestras conclusiones y yo se las compartiré a él directamente. Ha sido un placer, ha sido corto pero intenso y ha sido un placer teneros a todos y que me podáis ver luego, que podéis ver a Manuel en, en diferido. Muchas gracias. Os emplazamos, como él dice, para el próximo día que será anunciado anticipadamente. Gracias.